El pueblo cada vez más estuvo vinculado a la tierra y los campesinos no podían escapar de su amo ni casarse sin su permiso. A corto plazo, este hecho garantizaba que la tierra sería cultivada y la servidumbre fue creciendo en el transcurso de los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII, el sistema de servidumbre se volvió casi universal. Al principio, había tanta tierra disponible que la gente no reparó demasiado en ella, pero tras un tiempo, las extorsiones de los nobles fueron tan fuertes que los siervos comenzaron a rebelarse. La historia de Rusia en los siglos XVII y XVIII quedó marcada por las grandes revueltas de los campesinos. Estos levantamientos fueron sofocados despiadadamente por la tortura pública y una ingeniosa serie de métodos de ejecución. Para escapar de ellos, muchos campesinos habían huido hacia el sur, a lugares como Crimea, en la costa del Mar Negro, y a Saratov, en el Volga. Allí estaban libres de la tiranía zarista. Además, había cosacos, saqueadores y nómadas que siempre habían estado en contra de todo control. Estos cosacos generaron dos vastos levantamientos que sacudieron el entramado de la sociedad. Stenka Razin, en el siglo XVII, y en el siglo XVIII el cabecilla de los cosacos rebeldes, Pugachov. Ambos hombres sembraron una gran preocupación en el Moscú de los zares antes de ser capturados y ejecutados. El desafío de Occidente. Durante los siglos posteriores a la muerte de Iván el Terrible, Rusia fue una presa fácil para Occidente. Aventureros polacos y suecos querían tierras. La Iglesia Católica Romana de Polonia lanzó una cruzada para liberar a su vecino oriental de la odiada ortodoxia. Mientras tanto, Rusia fue presa de una sucesión de pretendientes. El más afortunado fue el falso Dmitri. Apoyado por los polacos, se apoderó de Moscú, pero fue expulsado por una alianza entre los boyardos y el populacho. En 1613 se eligió un nuevo zar, Mijaíl Románov. A la era de los disturbios que había comenzado con la muerte de Iván el Terrible, le sucedió una nueva era de consolidación y expansión. Los cosacos de Ucrania se rebelaron contra sus amos polacos. Al mando de su jefe, Bogdan Melnitsky, obligaron a los polacos a retirarse a Occidente. Y a continuación, Ucrania pasó a manos de los rusos. Era una zona muy rica, con un enorme potencial. Sus pueblos profesaban principalmente la religión ortodoxa y su lengua era una mezcla de polaco y de ruso. Ucrania proporcionó ingresos y soldados. Aunque los cosacos saqueadores, como siempre, se resintieron ante los intentos del gobierno de Moscú de ejercer su control, fueron lo bastante fuertes como para frustrar estos intentos hasta comienzos del siglo XVIII. La occidentalización de Rusia. Pedro el Grande tenía 9 años cuando subió al trono en 1682, lo que no fue del agrado de muchos. La guarnición de Moscú marchó sobre el Kremlin y durante 3 días asesinó a todos los parientes y amigos maternos. Pedro y su madre fueron perdonados, pero la matanza suscitó en él una aversión hacia Moscú que le acompañaría a lo largo de toda su vida. Pedro el Grande tuvo un impacto dramático en la Rusia prerrevolucionaria. Estaba decidido a convertir la anticuada Moscovia en un moderno estado europeo tan grande como cualquier otro. Para vengarse de Moscú ordenó la construcción de una nueva e inmensa capital que sería levantada en San Petersburgo. 150.000 siervos murieron en las fétidas marismas del Neva para hacer realidad el sueño de una capital que rivalizara con Versalles en escala y esplendor. Había desplazado su corte al extremo occidental de su vasto imperio. Era casi como si quisiera gritar a los emperadores y reyes de Europa que Rusia ahora formaba parte de Occidente. Tal y como dijo el intelectual Chadayev en el siglo XIX, Pedro el Grande encontró solamente una hoja de papel en blanco en la que escribió Europa y Occidente. Desde entonces hemos pertenecido a Europa y Occidente.
Pero si la vida en los palacios de San Petersburgo era tan regia y espléndida como en cualquier corte de Europa, en las aldeas de Rusia la gente vivía en andrajos. Bajo su mandato, el poder del Estado, que ya era muy fuerte, creció hasta tal punto que la clase de libertades que en Occidente se daban por descontadas no se desarrollaron. El pueblo permaneció pobre y aplastado, encerrado en su propio y antiguo mundo de superstición, ortodoxia y agricultura primitiva. A medida que avanzaba el siglo XVIII, aquí estaba la Rusia, como la llamaría Trotsky, de los iconos y de las cucarachas. La Rusia de Pedro era un lugar donde las baterías de la artillería montada galopaban a través de las aldeas embarradas en las que vivía el 97% del pueblo ruso. Sus reformas consistieron en una occidentalización exterior, que queda bien ilustrada en la ley que